Torre del Mar, en plena Costa del Sol Oriental, tuvo funcionando durante 145 años, la fábrica de azúcar de caña, Nuestra Señora del Carmen, de la cual era propietaria la Sociedad Azucarera Larios, siglo en la que los marqueses de Larios eran los principales accionistas. La localidad hasta los años 60 del siglo pasado tenía una población cercana a los 4.000 habitantes. La economía de la zona se sustentaba en el cultivo de la caña de azúcar, la pesca y del trabajo fijo o temporal ofrecido por la fábrica. El ingenio azucarero fue fundado por el empresario gallego, don Ramón de la Sagra y Peris en el año 1845, en base a un pequeño ingenio preindustrial ya existente. El proyecto era el de instalar un moderno ingenio creado con la tecnología más moderna, basada en la máquina de vapor. La industria se estableció en una finca de 35.000 varas cuadradas, equivalente a 24.459 metros cuadrados, y tenía la forma de un cuadrilongo. El primer año de molienda 1846, fue un desastre, ya que, la maquinaria comprada en Bélgica y transportada en barco naufragó. Además a que 152 compraron la totalidad de la empresa a don Juan Nepomuceno Enríquez. A partir de este momento la fábrica fue explotada exclusivamente por los Larios. En las fotos aéreas vemos el recinto completo desde distintas perspectivas, así como fotografías del exterior de los edificios. La antigüedad del tren de molinos forzó su sustitución en 1965. Las reformas emprendidas fueron muy ambiciosas, la maquinaria instalada duplicó la producción a 1.500 toneladas de caña molida día. La inversión realizada fue fuerte y su financiación afrontada con recursos propios, y sin ningún tipo de subvención. Se intentaba defender a una industria ya en decadencia. En el año 1966 se notaba ya la falta de personal en el campo, ya que existían ofertas de trabajo mejor remuneradas y de menor esfuerzo. Por otro lado ya era apreciable la construcción de edificios, actividad considerada como el futuro económico, como así fue. La edificación cambió el uso del terreno agrícola por el urbano. En las fotos vemos, la plaza, la granja a la entrada del recinto y parte del edificio de los molinos así como parte del edificio denominado la cocina. Este último es el que no se derribó y una vez restaurado su destino será el de museo. España del año 1966 comenzó con grandes expectativas, la incorporación de 2 nuevos molinos, junto con una difusión continua permitirían el máximo rendimiento, en el proceso extractivo del jugo de la caña. La caña de azúcar entraba transportada tanto en camiones como en carretas de bueyes. La caña llegaba estibada en grandes haces preparados en el campo con unas eslingas especiales de cáñamo denominadas bragas. El motivo de que las eslingas fuesen de cáñamo estaba exigido porque si una se rompía y entraba en el proceso de extracción la maquinaria no sufriría ningún desperfecto. Los haces de caña se levantaban con sus eslingas mediante 2 puentes grúa, cuyas vías eran sustentadas por unos postes de estructura metálica en celosía, que permitían la descarga desde cualquier lugar de la plaza, y además, realizar el estibado de los grandes haces. Uno de los puentes grúa se dedicaba a la descarga de las cañas, y el otro, a alimentar la mesa receptora, alimentadora del conductor de cañas. El espectáculo de la descarga de las cañas, así como su estiba y la entrada en los conductores, atraía a un grupo siempre numeroso de curiosos, casi siempre de labradores o transportistas, que en los tiempos muertos se entretenían contemplándolo, en tanto comentaban las incidencias del momento. Esas imágenes han quedado en la memoria de muchos que tuvimos ocasión de vivirlas, porque su recuerdo es imborrable. Las cañas cargadas en el conductor, eran primero niveladas, con el fin de crear un colchón uniforme en altura. A continuación pasaban por un primer cortacañas que las troceaba, la acción de un segundo cortacañas y un molino de martillos preparaban a la fibra obtenida, para pasar al proceso de extracción. En la década de los años 70 del siglo pasado, se instaló un rubro de toma de muestras y se amplió el laboratorio de control de calidad de las cañas entregadas, porque el precio de la tonelada se fijaban en función de su riqueza en azúcar.
La fibra obtenida era introducida en la difusión continua para la extracción del jugo. Esta maquinaria era el resultado del proyecto y construcción realizado por la firma belga Desmet, empresa de ingeniería propietaria de la patente. El procedimiento de extracción sin presión previa por molinos, fue aplicado por primera vez en el mundo en la fábrica de azúcar de Torre del Mar en el año 1966. El jugo resultante de la presión de los molinos sobre la fibra ya agotada, era muy escaso en riqueza de azúcar, y por eso se utilizaba para el proceso de difusión. El fin del trabajo realizado por el tren de molinos, tenía por objeto, extraer la máxima cantidad de agua del bagazo resultante, utilizado como materia prima en la fabricación de papel, o tableros de fibra, que sustituían a los de madera. El proceso de extracción por difusión, consistía en el lavado de un colchón de fibras de cañas, con el líquido procedente de los molinos deshumecedores, ya muy escaso en azúcar, procedimiento denominado, lavado en contracorriente. El líquido se vertía sobre el colchón de fibra, situado a la salida de la difusión, con el objeto de agotarlo al máximo, dentro de lo posible. El jugo resultante había aumentado su riqueza y era recogido en unas celdas, jugo que de nuevo era bombeado al colchón, repitiendo sucesivamente la operación, hasta conseguir la máxima concentración. Este proceso continuo enriquecía al jugo. El producto final, era el que se vertía sobre la fibra de las cañas recién entradas en el procedimiento de extracción. Para mantener el poder de disolución del jugo sobre el azúcar del colchón de fibra, este era calentado a 70 grados, y mantenido a esta temperatura a lo largo todo el proceso. En los últimos años de funcionamiento de la fábrica el bagazo dejó de utilizarse como materia prima, circunstancia que obligó a utilizarlo como combustible en las calderas. En las imágenes observamos la envergadura de los molinos, así como sus engranajes. Las mazas girando, el colchón de bagazo, hacían de todo el proceso un espectáculo que causaba gran impresión al espectador no avezado. Los coladores de jugo, los transportadores de bagazo y las calderas completan las imágenes del conjunto. Obtenido el jugo de la caña, este era sometido a un proceso de doble carbonatación con cal y anhídrido carbónico, en el que precipitaban las impurezas, eliminadas después con un proceso de doble filtración. La carbonatación era en un principio discontinua y fue sustituida después por una continua de la firma alemana PUS. Una vez depurado, el jugo era concentrado mediante evaporación en un triple efecto al vacío, procedimiento de Rosne, compuesto por 3 recipientes que en su interior tienen instalados serpentines o calandrias de tubos. El vapor circula por una cara y por la otra la solución azucarada. El paso del jugo a través de los 3 recipientes lo convierten en jarabe con un salto en la concentración de sólidos disueltos, desde el 14% a la entrada hasta el 60% de la salida. Los vapores desprendidos en cada caja sirven para calentar los de la siguiente y los de la última se introducen en un condensador cuya cabeza está al vacío, lo que permite la circulación y evaporación del jarabe a baja temperatura. El proceso descrito permite evaporar 3 kilogramos de agua con 1 kilo de vapor. En 1966, en la ampliación se instaló un cuádruple efecto, de 1800 metros cuadrados de superficie de calefacción. A continuación se somete el jarabe a una evaporación al vacío en un evaporador unitario denominado tacha, de formas muy similares a los anteriores. El jarabe evaporado a baja temperatura cristaliza y se engordan los granos de azúcar mediante una cocción más lenta. El resultado final es una masa cocida compuesta por granos y miel base, cuyo proceso se continúa en unos recipientes con movimiento interior. La turbinación era el proceso de separación del grano de la miel por centrifugación, sobre una tela metálica cilíndrica que permitía el paso de la miel deando el gramo en la canasta. El envasado hasta el año 1966, era manual en sacos de yute con 60 kilogramos de azúcar neto. Al finalizar la campaña de 1966, la empresa acometió la reforma y ampliación del secado de azúcar, y la automatización del envasado. El azúcar una vez turbinado tenía un alto grado de humedad, que hacía necesario un secado con aire caliente en contracorriente.
Los secaderos eran continuos, y con forma cilíndrica, que giraban a pequeña velocidad. En su interior, disponían de unas formas como cajilones que recogía el azúcar. Al girar y llegar a la zona superior, provocaban la caída del producto enfrentado con una corriente de aire caliente, fenómeno reiterativo que reducía la humedad. En el año 1967 se instaló un nuevo secadero en paralelo con el existente, reforma que duplicó la capacidad de producción al doble. Además del secadero, se instalaron 2 silos de azúcar seco, con capacidad cada uno de 100.000 kilogramos. Simultáneamente, se instaló un tren semiautomático de envasado, compuesto por cintas transportadoras, báscula automática y máquinas de cosido de sacos semiautomáticas. Esta reforma, además de aumentar la capacidad de envasado, permitió una reducción del personal, que quedó en un solo turno de 8 horas. El envasado funcionaba en continuo, y casi sin esfuerzo físico de los trabajadores que lo atendían. Los sacos llenos se introducían mediante cintas transportadora en el almacén. Durante la jornada laboral se cargaban los camiones que estaban a la espera de producto, o en su defecto, los sacos eran estibados ordenadamente, para su expedición posterior. El laboratorio de la fábrica se encargaba de controlar todos los procesos, con el fin de conseguir la mayor calidad en cada uno de ellos. Los trabajos eran controlados por un químico especialista, que contaba con el personal auxiliar necesario. El trabajo del laboratorio se desarrollaba durante las 24 horas, y las muestras eran analizadas cada hora. Recién terminada la campaña de 1965, se acometieron las reformas de los molinos y implantación de la difusión. En las fotos vemos las vírgenes de los molinos durante su construcción, diversas imágenes de la construcción de la nave de la difusión, las obras de cimentaciones de los nuevos molinos y sus reductores de velocidad, ubicadas en la nave de los molinos. También existen fotos de la construcción del nuevo cuádruple efecto, así como la instalación de la maquinaria en la difusión. La última foto es la de inolvidable Francisco Ruiz Flores, convaleciente del accidente laboral que tuvo. Fue mi maestro y además mi asesor. Lo poco que sé sobre esta industria, él me lo enseñó, y además, fue mi mejor amigo de aquella época. Su muerte prematura nunca desaparecerá de mi pensamiento. En la foto está nuestro gerente don Javier Bianchi de Obregón junto con 2 ingenieros, visitantes extranjeros. En las fotografías presentadas aparecen festejos anteriores a mi llegada en 1962. Creo que eran con el personal de las 2 fábricas, la de Nerja junto con la de Torre del Mar. En ellas aparecen personas muy conocidas. Durante las campañas de los años 1966 y 1967, fuimos objetos de muchas visitas de técnicos extranjeros, visitas que nos ocupaban mucho tiempo. Sin embargo, el intercambio de experiencias nos enriquecían profesionalmente. Visita de las autoridades de Vélez, Málaga y Torre del Mar, a la fábrica. Las reformas emprendidas por los Larios en solitario llamaron la atención de las autoridades del gobierno, que visitaron la fábrica en diferentes ocasiones. Don José Utrera Molina, secretario general del Ministerio de Trabajo, tuvo la deferencia de visitar la fábrica de Torre del Mar, para imponer la medalla de oro del trabajo, a José, maestro mecánico de la fábrica de Nerja,
jubilado recientemente tras el cierre definitivo de aquella factoría. La visita consiguió el desplazamiento de las autoridades locales, e incluso, la de la señora Marquesa de Larios, propietaria de la mayoría de las acciones de la sociedad. Esta es la foto de familia de la plantilla, junto a la de don Rafael Jiménez, maestro mecánico, y don Manuel Verdú, maestro electricista. El día 16 de julio, una vez acabada la campaña, se celebraba el día de la patrona de la fábrica, Nuestra Señora del Carmen. El festejo comenzaba con una misa de campaña en el exterior de la plaza, y después, se disfrutaba de un alegre desayuno, completado con la consiguiente copa y brindis. Al final la alegría se desbordaba y el cante, junto con el baile flamenco, hacía su aparición, hasta que el calor de las fechas nos recomendaba terminar. A la celebración asistíamos todos los trabajadores, fijos y de campaña, junto con los directivos de la fábrica. La fecha era el comienzo de unas merecidas vacaciones. Dada la importancia de la ampliación, en abril del año 1966, recién comenzada la campaña, se procedió a inaugurar el nuevo proceso de extracción. Al acto asistieron la mayoría de los socios, entre los que destacaba la presencia de don Carlos Maturana Pries, marqués de Paúl, hijo de la señora Marquesa de Larios. Como es natural, estuvieron numerosos invitados de muchas partes del mundo, en el que la caña de azúcar es un producto usual de manufactura. Además asistieron los propietarios y directivos de la firma Desmet. En la fachada de la nave de la difusión, junto a la puerta de acceso, se descubrió una placa conmemorativa del acto. Los obligados discursos se pronunciaron antes. La placa decía literalmente: en la presente campaña azucarera bajo el gobierno de Franco, caudillo de España, la Sociedad Azucarera Larios Sociedad Anónima, inaugura la instalación de un difusor continuo tipo normal y dirección de extracciones SMET Sociedad Anónima de Amberes. Este procedimiento sin extracción previa por molinose se aplica por primera vez a la industria azucarera de caña, fábrica de Torre del Martes, abril de 1966. Con posterioridad se sirvió una copa de vino a los asistentes en los jardines del conjunto. El libro de firmas de la fábrica estuvo durante el acto a disposición de los asistentes, para que dejaran constancia de sus impresiones. Al final de la década de los años 80 del siglo pasado, la Sociedad Azucarera Larios, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, no pudo mantener más la industria y la vendió por 150 millones de pesetas a la Sociedad Azucarera del Mediterráneo, Sociedad Anónima, participada en su totalidad por los socios de la Cooperativa Cañera de Vélez, Málaga. En diciembre de 1982, se firmó la escritura. Parte de las acciones de esta sociedad pasaron a Bacardí Sociedad Anónima y a los propietarios de la azucarera de Guadalfeo de Salobreña. A pesar de todos los esfuerzos, no se pudo mantener la fábrica en funcionamiento, ya que la falta de materia prima la hacían inviable. Su última campaña fue la de 1991, las cañas que quedaron sembradas se molturaron en Salobreña. El abandono, la construcción de edificios en sus terrenos lograron su total ruina. La Corporación Municipal de Vélez, en base a un convenio urbanístico, se alzó con la propiedad de lo que quedaba. En sus actuaciones, ha recuperado el edificio de la cocina, al que se le va a dar un uso museístico, y además, se han urbanizado los terrenos adyacentes.